Bienvenidos a Hati, bienvenidos a esta nueva sesión. Esto es Segunda Ley de Newton. En este capítulo especial pues vamos a hablar de la segunda ley de Newton como una ley en la cual se establece lo siguiente. Una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo hace que éste acelere en la misma dirección que la fuerza neta. Así es lo que dice, en palabras sencillas. Vamos a poner acá segunda ley de Newton. En palabras sencillas, lo que dice es una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo. Una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo hace que éste acelere en la misma dirección que la fuerza neta. Así de sencillo. Eso es lo que establece la segunda ley de Newton. Ahora, en este caso podríamos hablar de un cuerpo que se desplaza, digamos, con una rapidez constante. Acá, por ejemplo, tenemos un cuerpo, esto es liso, y este cuerpo se desplaza con una rapidez constante. Entonces, en este cuerpo va a mantener su movimiento, o también es otro cuerpo que no tiene rapidez, igual a 0, y eso también es liso. Pues en estos dos casos se puede decir que ese cuerpo va a, llamémoslo así, a experimentar una fuerza, y este va a hacer que cambie su desplazamiento. Es decir, una vez que en un cuerpo que se encuentre en estos dos estados, que le vamos a llamar reposo, pues si sobre este cuerpo actúa una fuerza, puede ser una fuerza en esta dirección o en cualquier dirección. Esta vendría a ser la fuerza neta. Pues esa fuerza va a hacer que el cuerpo cambie o inicie un movimiento. Es decir, va a experimentar una aceleración en la misma dirección en la que actúa la fuerza neta. Esto también se aplica en el caso de un movimiento circunferencial. Por ejemplo, vamos a poner acá un escenario en el cual tenemos un cuerpo circunferencial y este dice: el disco se mueve con una rapidez constante alrededor del círculo, ¿ya? Pero en cualquier punto la aceleración de la fuerza neta tiene la misma dirección siempre al centro. Es decir, en el cuerpo, en este caso esta partícula que se desplaza con una trayectoria circunferencial, el cuerpo en todo momento está sufriendo una fuerza que lo jala hacia el centro, y eso hace que su rapidez cambie. Esta rapidez inicial no es la misma que esta rapidez final, porque ha cambiado su dirección, siendo su magnitud la misma, y la fuerza también ha ido jaloneando hacia el centro, y también ha habido acá una aceleración que en magnitud son iguales, pero llamémoslo así, en términos de dirección son diferentes. Entonces, justamente ahí tenemos este caso. Bien, ahora vamos a mover acá la flechita esta de acá para entender que el escenario es así. Ahora vamos a hablar de masa y fuerza. Masa y fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Porque es un concepto que se suele confundir. Masa y fuerza.
Por ejemplo, según la ley de Newton, vamos a establecer una relación en la cual la fuerza es igual a la masa por la aceleración. No solo eso, sino que vectorialmente son así. Es decir, la fuerza va a apuntar a la misma dirección que la aceleración y viceversa. Pero no hablo de cualquier fuerza. Aquí hablo de la fuerza neta. Es decir, la fuerza, luego de haber calculado todas las otras fuerzas, ya llego a la conclusión de que estoy hablando de una fuerza neta. Por ejemplo, acá vamos a hablar de este bloque. Y este bloque, pues, se mueve a raíz de una fuerza F. Pero uno puede preguntarse, ¿y qué hay del peso? Porque acá actúa un peso. Y ese peso depende de su masa. Es igual a masa por la gravedad. Bien. Lo que pasa es que esto de acá es compensado con esta otra fuerza. Entonces, ambos se anulan. Ya, esa otra fuerza vendría a ser la resistencia del suelo. Y el cuerpo inclusive podría estar moviéndose y sentir una aceleración en la dirección de esta fuerza. Pues esta fuerza que se queda sola viene a ser la fuerza neta. Es la fuerza resultante, que es una fuerza neta, después de haber evaluado todas las otras fuerzas. Es decir, si un cuerpo actúan bastantes fuerzas, pero todas estas se compensan y dejan a una sola o a unas cuantas, pues la resultante de esas fuerzas que no tienen contraposición son las que generan una aceleración. Por ejemplo, en este caso, en el caso del movimiento circunferencial, no estamos considerando acá la gravedad, pero el cuerpo está rotando. No consideramos los efectos de la gravedad porque se está compensando. Si digamos esto es una superficie, pues se compensa con la resistencia que hay en la superficie, ¿ya? Y si esto está, llamémoslo así, en otro tipo de escenario, por ejemplo, está rotando ¿no? con una cuerda, pues en ese escenario la tensión vendría a ser la fuerza que hace que acelere hacia el centro. Bien, vamos a continuar precisando justamente en el sistema internacional cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. La masa se mide en kilogramos y las fuerzas se miden en newtons. ¿Y cuál es la relación que existe entre un newton y un kilogramo? Pues, llamémoslo así, un newton es igual a un kilogramo multiplicado por una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Esto de acá es fuerza, esto de acá es masa y esto de acá es aceleración. Entonces, en conclusión, un newton es la cantidad de fuerza que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo de masa de 1 kilogramo. Si queremos acelerar 1 kilogramo, 1 metro por segundo cuadrado, pues estamos hablando de aplicar una fuerza de 1 newton. Ahora vamos a enunciar entonces la segunda ley de Newton. A ver acá, enunciado de la segunda ley de Newton. Ley de Newton. Si tenemos llamémoslo así, en un cuerpo, un sistema de fuerzas externas, obviamente, estas fuerzas externas son las que van a generar el movimiento del cuerpo. Acá dice, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. El vector de la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Por ejemplo, ¿por qué dice fuerza externa? Yo les hago una pregunta. ¿Por qué
si el hombre más fuerte del mundo puede cargar más de 150 kilogramos, ¿por qué no se puede cargar a sí mismo jalándosele de los pelos? Porque en ese escenario no estamos considerando el hecho de jalarse a sí mismo como una fuerza externa, es una fuerza interna. Todos los objetos que nos rodean estamos a merced de fuerzas internas que nos mantienen unidos, por así decirlo. Pero si consideramos las fuerzas externas, acá vamos a poner una sumatoria de fuerzas. Esto va a ser igual a la masa multiplicado por una aceleración que va a sentir el cuerpo. Es decir, todas estas fuerzas, la suma vectorial de todas estas fuerzas, vendría a generar la aceleración que va a sufrir este cuerpo. Y si queremos calcular la aceleración, pues tendríamos que sumar esas fuerzas y restarlas en dividirlas entre la masa, entre la masa. Ahora vamos a poner acá uso de la segunda ley de Newton. Bien. ¿Cuál es la utilidad que tiene la segunda ley de Newton? Que, por ejemplo, si tenemos un sistema en el cual un cuerpo sufre en 3D ya, un cuerpo está en X, Y y Z, y este cuerpo pues sufre una fuerza así. Esta fuerza va a tener su componente en X, Fx, en Y, Fy, y en Z, Fz. Por ende, el cuerpo va a empezar a acelerar en esas tres direcciones. Es decir, esta es una fuerza neta, es un vector, y podríamos decir que la sumatoria de las fuerzas en X es igual, vamos a plantearlo con negro, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Lo mismo vamos a considerar en Y, las sumatorias de las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y, y la sumatoria de las fuerzas en Z es igual a la masa por la aceleración en Z. De esta manera, nosotros podemos precisar justamente el escenario en el cual tenemos una aceleración en 3 dimensiones, y en este aspecto la aceleración tendría que ser igual a la sumatoria de AX por Y más AY por J más AZ por K. ¿Ya? Esa sería la magnitud del vector. Ahora, dicho esto, entonces es algo bastante sencillo. Vamos a hacer una aclaración acá, un pequeño sobre las unidades. Vamos a poner acá una nota acerca de las unidades. Nota acerca de las unidades. ¿Qué ha pasado? Que, por ejemplo, existen unidades como el DINA. El DINA. Eso no es en el SI, ¿ya? En el SI tenemos acá, por ejemplo, esto de acá en el SI. En el sistema internacional. Pues es así, en kilogramos y newtons. Pero también podemos hablar un DINA, que un DINA es igual a 1 gramo multiplicado por 1 centímetro por segundo al cuadrado. Eso es un DINA. Esto vendría a ser igual a 10 a la menos 5 newtons. Eso es un DINA. Existe también una libra, que vendría a ser la masa, que sería un slag,
Esta es una unidad de masa, la libra es una unidad de fuerza, multiplicado por un pie por segundo al cuadrado. Y establecemos que esto más o menos es 4.448 newton. Una libra es 4.448 newtons. ¿En qué se miden la DINA? ¿O en qué sistema de unidades se calcula Borrar esta última parte. Borrar. Ahora sí, vayamos entonces a los ejercicios. Vamos a poner acá un primer ejercicio para resolverlo juntos. Plantémoslo acá entonces. Acá nos quedamos justamente aquí. Vamos a ir con Enter, Enter, Enter para poder ubicar justamente nuestro ejercicio. Ahí está. Planteémoslo. Si se aplica una fuerza neta horizontal de 132 newtons a una persona de 60 kilogramos que descansa al borde de una alberca, ¿qué aceleración horizontal produce esta? Vamos a poner acá solución. Dice, tenemos una persona y se le aplica 132 newtons. Esta persona tiene 60 kilogramos y descansa al borde de una alberca. ¿Qué aceleración horizontal esto produce? Pues simplemente establecemos la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. 132 es igual a 60 por la aceleración, y la aceleración vendría a ser 132 entre 60 igual a 2.2 metros por segundo al cuadrado. Sencillo. Vamos a proceder con el siguiente ejercicio. Acá lo tengo. Ejercicio número 2. Planteémoslo entonces. Solución. ¿Qué fuerza neta se requiere para impartir a un refrigerador de 135 kilogramos una aceleración de 140 metros por segundo cuadrado? Entonces, acá tenemos un refrigerador y este refrigerador tiene una masa igual a 135 kilogramos y necesitamos saber la fuerza, pero sí conocemos su aceleración, que es igual a 1.4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza es igual a 135 kilogramos por 1.4 metros por segundo cuadrado, y esto nos sale un valor de 135 por 1.4 igual a 189 newtons. Y listo, ya tenemos ahí el valor calculado. Son bastante sencillos estos ejercicios. Vamos a seguir subiéndole un poquito de nivel. Bien, acá viene nuestro ejercicio 3. Una caja descansa sobre un estanque helado, acá pongamos solución, que actúa como superficie horizontal sin fricción. El pescador aplica una fuerza horizontal de 48 newtons a la caja y este produce una aceleración de 3, ¿no? Dice que se aplica una fuerza igual a 48 newtons y esto produce una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado en una caja. Y se le aplica una fuerza F en una superficie sin rozamiento. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza igual a 48 igual a la masa por la aceleración, que es 3. Entonces la masa vendría a ser 48 entre 3, que sería 16 kilogramos. Y listo. Vamos a continuar con el ejercicio número 4. Acá ya estamos. Estos ejercicios son bastante fáciles, como se dan cuenta. Poco a poco vamos a ir subiendo el nivel. Solución.
Un estribador aplica una fuerza horizontal constante de 80 newtons a un bloque de hielo. Acá tenemos un bloque de hielo. Ya, es un bloque de hielo. Es decir, este hielo no tiene fricción, se le aplica un 80 newtons. El reposo sobre el peso insular existe una fricción despreciable, dice. El bloque parte de reposo y se mueve 11 metros en 5 segundos. Es decir, se mueve 11 metros en un lapso de 5 segundos. ¿Qué masa tiene el bloque? Acá más o menos estamos calculando la fuerza de 80 newtons y llamémoslo así, la distancia que se mueve, 11 metros, y el tiempo. Como parte de reposo, eso tiene una velocidad inicial 0 y una velocidad final que vendría a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esto de acá es lo que tengo que calcular, la aceleración. Tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial que es 0, entonces lo que no tengo es llamémoslo así, la magnitud de la velocidad final. No tengo esa magnitud. Entonces vamos a plantear acá. Me piden que halle la masa. Para ello planteamos fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza es 80 newtons igual a la masa, que no la sé, y la aceleración, que tampoco la sé. Tenemos que hallar la aceleración. Dice que si parte de 0 a 11, podríamos hablar que acá distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Como la velocidad inicial es 0, ¿no?, debido a esto, entonces la distancia 11 es igual a la aceleración, que no la sé, por 5 al cuadrado sobre 2. Entonces la aceleración vendría a ser igual a 11 por 2 entre 25, que es 0.88. 0.88 metros por segundo al cuadrado. Y eso de acá reemplazo en acá. Entonces sería 80 igual a la masa por 0.88. Entonces la masa es igual a 80 entre 0.88, que es 90.90. 90.91. 90.91 kilogramos. Y listo. Ya no utilizamos esta expresión, lo voy a borrar, que no quiero calcular la velocidad final. Y acá nos dice la parte B, nos dice B. Si el trabajador deja de empujar a los 5 segundos, ¿qué distancia recorrerá el bloque en los siguientes 5 segundos? Pues ahí sí tendríamos que calcular la velocidad final, que es velocidad inicial más aceleración por el tiempo, y esto es igual a 0 más la aceleración por el tiempo, que sería 0.88 por el tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que acá va a ocurrir una aceleración, pero después de los 5 segundos la rapidez va a ser constante, ¿ya? Entonces estoy calculando esa rapidez, sería 0.8 por el tiempo, que es 5, igual a 4.4 metros por segundo. Es decir, a partir de acá se va a desplazar a 4.4 metros por segundo como una rapidez constante. Sencillo. Ahora lo que nos pide es qué distancia recorrerá. Acá ya esto se convierte en un movimiento, ¿no? Acá hablamos de un MRV, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero acá ya hablamos de un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, donde la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Entonces acá planteamos distancia igual a 4.4 por 5, que es igual a 8, 4.4 por 5 igual a 22.
22 metros. Es decir, se aceleró en 5 segundos y desplazó 11 metros con una fuerza. Luego se lo dejó y desplazó 22 metros en ese mismo lapso de tiempo. Vayamos con el último ejercicio. Vamos a plantearlo acá. Nuestro último ejercicio. Veamos. Este ejercicio estaba bonito. Pongamos acá solución. Un disco de hockey con masa de masa igual 0.16 kilogramos en reposo en el origen sobre la pista. Un disco de hockey con masa de 0.16 kilogramos está en reposo en X igual a 0 sobre una pista que es sin fricción. En el tiempo 6 t igual a 0, un jugador aplica una fuerza de, acá en el disco, ¿no? Está en una superficie, se le aplica una fuerza igual a 0.25 newtons. Paralela al eje X, acá vamos a poner al eje X. Que vamos a borrar esta línea que parece que confunde. Y deja de aplicarla al tiempo de 2 segundos. O sea, lo acelera desde t igual a 0 a t igual a 2. Hay una aceleración. Esa aceleración la podemos calcular por medio de aceleración es igual a fuerza sobre la masa. Entonces esto es igual a fuerza 0.25 sobre 0.16. ¿Cuánto sería la aceleración? La aceleración vendría a ser de 1.56 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración. Entonces, dice, y deja de aplicar a los dos. A. ¿Qué posición y rapidez tiene el disco en t igual a 2? ¿Ya? Entonces la posición, es decir, la distancia que ha desarrollado es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. La velocidad inicial es 0 porque dice que está en reposo. Y la aceleración vendría a ser 1.56 por el tiempo. En ese caso yo no sé cuánto tiempo ha pasado. Sí dice, ¿no? A los 2 segundos al cuadrado sobre 2. Sería 1.56 por 2. 3.12 metros. Esta sería la posición. Y la B sería, si se aplica otra vez una fuerza en t igual a 5, ¿qué posición y rapidez tiene el disco en 7? Pues esto lo podemos graficar. Acá vamos a poner la posición respecto del tiempo. Dice que su posición es en, esto es X, en t igual a 0 hasta t igual a 2. Esto se ha desplazado una distancia. Esa distancia es de 3.12 y se ubica acá en este punto. Porque esto ha empezado a acelerar. ¿Ya? Entonces esto se ha desplazado más o menos así. Bien. Dice que se deja de aplicar a este punto y el cuerpo entonces se mantiene en esta posición hasta que llega hasta el segundo 5, dice. Si se aplica otra vez esa fuerza en t igual a 5, ¿qué posición y rapidez tiene el disco en t igual a 7? Vamos a mover esta gráfica un poquito para que se pueda ver mejor este escenario. Bien. Entonces, me dice que acá, en t igual a 7, va a empezar el cuerpo a acelerar nuevamente. Va a acelerar y va a aumentar. Esto va a ser en t igual a 7. Y lo que va a suceder acá es que esta gráfica tiene que ser un poquito más alargada. Así. Este va a ser mi eje X. Acá no sabemos dónde está y menos acá. ¿Ya? ¿Qué posición y rapidez tiene el disco?
¿ya? Acá no sabemos y menos acá. Entonces esto va a ser el punto A, el punto B y el punto C. En el punto A, de O a A, acelera, ¿no? De O a A, acelera. De A a B, está con un movimiento rectilíneo uniforme. Y de B a C, está un movimiento rectilíneo uniforme variable. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Acá, movimiento rectilíneo uniforme variable. Y en esos casos pues tenemos que usar la aceleración. Veamos. De O a A, la aceleración es igual a 1.56 metros por segundo al cuadrado. Bien. La velocidad o la rapidez en A vendría a ser la rapidez inicial más aceleración por el tiempo. Como la rapidez inicial es 0, la aceleración por el tiempo sería 1.56 por 2. Es decir, 3.12. 3.12 metros por segundo. Bien, ahora, esta es la rapidez en A. Esto que ven acá vendría a ser la pendiente. Esa pendiente es justamente la rapidez. La pendiente la rapidez, o sea, esta rapidez. Es decir, esto llega a B. Entonces de A a B, la velocidad es constante. Es decir, la velocidad, entonces la velocidad en B, o la rapidez en B, es 3.12 metros por segundo. Luego, desde B a C, el cuerpo vuelve a acelerar. Y esa aceleración me dice que es en las mismas condiciones, ¿no? Si se aplica otra vez la fuerza en T igual a 5, pues la aceleración va a ser la misma. Va a apreciarse una aceleración de 1.56 metros por segundo al cuadrado. Y en ese caso me piden cuánto es su rapidez y su posición. Bueno, vayamos con la rapidez. La rapidez es igual a la rapidez inicial más aceleración por el tiempo. La rapidez inicial en este caso va a ser 3.2. La rapidez en C es igual a la rapidez en B, que es 3.12 más 1.56 por 2. Sería igual a 6.24 metros por segundo. Entonces acá tenemos ya una primera respuesta, porque tenemos la rapidez en C. Y luego dice la posición. ¿Qué posición tendría? Vayamos a ver. La distancia o la posición X es igual a la posición en la posición C es igual a la posición en B. Vamos así. La posición en B más la velocidad en B por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Pero no tengo la rapidez en B, o sí. Sí tengo la rapidez en B. Tengo la posición en B. Bueno, la rapidez en B la posición en B la podríamos hallar. Porque en este caso, en BC, en AB, vamos a mover entonces esto para abajo, de AB. Vamos a mover un poquito abajo, porque acá necesitamos hacer un cálculo previo. En AB, que es la distancia que he recorrido. Distancia es igual, acá como la velocidad es constante, sería de 2 a 5 pasaron 3 segundos. Es 3.12 por 3 segundos. Igual a 9.36 metros. Esos 9.36 lo tendría que sumar al 3.12. 9.36 más 3.12 y me sale 12.48. Acá tenemos 12.48. Ahora sí podríamos regresar a su posición.
más o menos acá. Ahí está. Y trabajamos acá. XC entonces sería igual a XB. El XB, la posición en B sería 12.48. 12.48 más la velocidad en B, que en este caso era 3.12, por el tiempo que pasa es 2, más la aceleración que es 1.56 por 2 al cuadrado sobre 2. Esto sería igual a 12.48 más 6.24 más 3.12. Y esto es igual, a ver, 12.48 más 6.24 más 3.12 a 21.84. 21.84. Es decir, esta posición de acá es 21.84. Y esta de acá también vendría a ser mi respuesta. La posición en C, metros. Bien, hasta aquí hemos llegado. Este ejercicio 5 está muy bonito. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos entonces en la siguiente sesión, donde vamos a ver justamente el tema de la masa y el peso. Suscríbanse y estén pendientes. Nos vemos.